Siguiente tema. Este tema está relacionado con lo que es eh, el análisis de datos, ordenamiento de datos, clasificación de datos, pero ¿con qué fin, no? De que cuando se pueda realizar esto, nosotros podamos luego pues obtener, aparte de una información, también podamos lograr obtener conclusiones, ver, ¿no? Alternativas ante cierto tipo de situación o estudio que se esté realizando, ¿no? En este tema, ¿no? Para que se recopile información, lo que, bueno, en la vida real se hace es, por ejemplo, encuestas, ¿no? Se le puede hacer preguntas no hacia un grupo de personas, pero estas personas deben tener algo en común, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer una pregunta respecto, digamos, respecto a una marca, ¿no? De, por ejemplo, de gaseosa, ¿no? Que prefieran, ¿no? Y mi estudio va a estar en base a eso, ¿no? Una marca A, B, C, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, se puede hacer estudio, por ejemplo, respecto, ya que estamos no en época de vacunación, ¿no? Podemos preguntar en este caso no a las personas si es que ya se han vacunado o no, ¿no? Contra el COVID, ¿no? Y también vemos también lo que hace el gobierno, ¿no? Ordena y clasifica en este caso datos de acuerdo a rangos de edades y de acuerdo a eso pues establece cómo es que procede el procedimiento de vacunación, ¿no es cierto? Muy bien, entonces todo ese conjunto de métodos, ¿no? Que se utilizan para ordenar, clasificar los datos para que luego a partir de ellos obtengamos conclusiones, se realiza en este tema muy importante que es el de la estadística. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, veamos entonces, ¿no? Lo siguiente. Muy bien. Entonces, como iba diciendo, ¿no? ¿No? Vamos a utilizar un conjunto de métodos, ¿no? ¿No? La estadística entonces es una rama, ¿no? Que se aplica para que obtengamos, en este caso, métodos para realizar estudios, ¿no? Pero ¿qué estudiamos, no? Un grupo de datos, ¿no? Y se hace, para eso, ¿no? Se recopila, se clasifica, se presenta y se hace una descripción. Y una vez dado esto, pues se obtiene conclusiones y con eso se decide hacer algo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces acá tenemos un pequeño marco, ¿no? De cómo son las etapas, ¿no? Que se realiza de un estudio estadístico, ¿no? Se recopila datos, se clasifica, se presenta y se hace una descripción o, en este caso, no una muestra, ¿no? De qué es lo que sucede con estos datos. ¿De acuerdo? En esencia no es lo que hacen estadística. Pero para eso también necesitamos de estudiar algunos conceptos, ¿no? Que son muy necesarios que sepamos, ¿no? Es bastante común que en ese tema, ¿no? Se utilice estos términos, ¿no? Población y lo que vendría a ser muestra. La población vendría a ser un conjunto, ¿no? Formado por cuál? Por, en este caso, aquello que se va a estudiar, ¿no? ¿De acuerdo? Muchas veces se cree que población solamente se refiere al número de habitantes, no de un lugar, no de una población, de un país, de un distrito, no, no. Es un conjunto respecto al cual hacemos un estudio, ¿no? Y de esa población, de ese conjunto, pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser animalitos, ¿no? Plantas, mesas, sillas, qué sé yo. Cada uno de esos conjuntos es población, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio respecto a las notas, no sea de temáticos, sea de examen, evaluación de progresos, ¿no? O edades, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la institución, por ejemplo, vamos a enfocarnos, en este caso, por ejemplo, ¿no? En ustedes, ¿no? Lo que son los alumnos, ¿no? Del colegio, ¿no es cierto? Ese para mí va a ser mi población, ¿no? Si se va a hacer un estudio en cuanto a ustedes, los alumnos, entonces su, va a ser, ¿no? Ustedes, los alumnos, ¿no? Ahora, si queremos saber algo en cuanto a sus padres de familia, ustedes o apoderados, entonces ese va a ser nuestra población objetivo. ¿De acuerdo? Ahora, sucede que de repente una población, ¿no? Es muy grande, ¿no? Puede ser de repente de 1000, 10.000, 100.000, ¿no? Entonces, a los 100.000, a los 10.000, no, a todos no se les va a preguntar, ¿no? No se les va a estudiar a todos ellos. Lo que se hace ahí es, en este caso, tomar
una parte, un subconjunto, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan del tema de conjuntos? ¿Sí? Entonces, todo conjunto en su interior de sus elementos se pueden formar subconjuntos. Entonces, cada uno de esos subconjuntos vendría a ser para nosotros una muestra. En estadística, entonces, la muestra vendría a ser un subconjunto de la población, ¿no? Pero esta muestra debe ser lo que se conoce, ¿no?, representativa, que significa que los elementos de esa muestra deben tener las mismas características que los elementos de la población grande, ¿de acuerdo? Eso es lo que se debe tener en consideración. Por ejemplo, como ya que el colegio tiene una cantidad muy grande de alumnos, entonces lo que se hace es tomar una parte de ellos. En este caso, ejemplo de muestra podría ser, ¿no?, los alumnos del primero secundario, o también conocido como formativo, ¿de acuerdo? Entonces, mira la diferencia. Mi población es mi conjunto universal, como quien dice, ¿no? Y la muestra vendría a ser un subconjunto o una parte de esa población, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces, este gráfico representa, ¿no?, lo que viene explicando hace un momento, ¿no es cierto? La población es mi conjunto y parte de ese conjunto es lo que consideramos la muestra estadística, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora lo que vendría a ser, en este caso, conocido como una variable. Que es una variable en estadística, la característica que se va a investigar en una población, ¿ya? Esa es la variable. O sea, de mi población, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a investigar? ¿No? Esa es la variable. En ese caso, haremos mención de dos tipos de variables. Uno sería la variable cualitativa. ¿Qué cosa indica? Cualidad, ¿no? Cualidad. Una variable cualitativa no está representado por un número, ¿ya? Eso que quede bien en claro, ¿ya? Es una cualidad, ¿no? En este caso podemos citar los siguientes ejemplos, ¿no? Digamos, en este caso, si mencionamos, ¿no?, por ejemplo, acá estoy representando lo que vendría a ser el estado civil de una persona, ¿no? El estado civil de una persona, pues, no es 8, no es raíz cuadrada de 9, no es menos 6, ¿no? Nada que ver, no es representado por un número. Por eso dice cualitativa, ¿no? Por ejemplo, el estado civil de una persona, ¿qué puede ser? Soltero, casado, viudo, divorciado, ¿cierto? Ya está. Otro también puede ser, por ejemplo, si hablamos del contexto de la academia y el colegio, sería el turno en el que un alumno estudia, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Bueno, estamos hablando obviamente de una etapa, ¿no?, que no, pues, está sujeta a una pandemia, ¿no? Pues normalmente en la academia, ¿no?, en un contexto normal, ¿no?, hay en la academia un turno mañana y un turno tarde, ¿no? Y algunos llegan hasta la noche, ¿no? Muy bien. Luego también tenemos lo que vendría a ser en este caso una variable conocida como cuantitativa. ¿Qué indica cuantitativo? Cantidad, o sea, valor numérico. ¿De acuerdo? Eso entonces es lo que significa. Vamos a ver entonces por acá, en este caso, lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la cantidad de hijos, ¿no?, que tiene, por ejemplo, un padre de familia, ¿no?, del colegio Juan Carlos Kirsen. El padre de familia que tiene un hijo, o dos, o tres, ¿no es cierto? Y eso, en ese caso, vemos que se representa por un valor entero. Cuando una variable cuantitativa se representa por un valor entero, se dice que esa variable cuantitativa es discreta, ¿no? Discreta, ¿cierto? Discreta. Entonces, número de hijos es una cantidad discreta, ¿no? Si hablamos en este caso, digamos, de la estatura de una persona, ¿no? Por ejemplo, una persona puede tener 1,75 m de estatura, 1,76 m, 1,80 m, ¿no? Una persona puede tener estatura, por ejemplo, si hablamos de personas altas, ¿no?, 1,95 metros, que sería, por ejemplo, 1 metro con 95 centímetros, en fin, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, pues no es un valor entero, ¿no? Bien, entonces, si esa variable toma un valor numérico que no es entero, se va a decir que es una variable, ¿no?, cuantitativa continua. ¿De acuerdo? A ver, quiero en este caso hacer una preguntita a ustedes, ¿no? Y espero que lo puedan responder, ¿no? Sea por chat o en este caso haciendo uso, ¿no?, del micrófono.
Si por ejemplo hablamos, digamos, de la marca, por ejemplo, a ver, de una marca, por ejemplo, de galletas, eso será una variable cualitativa o cuantitativa. A ver, ¿qué me dicen? Si has logrado entender bien el concepto. Si hablamos de la marca de una galleta, ¿será cualitativa o cuantitativa? A ver, ¿qué me dicen? Cualitativa. Cualitativa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque indica aquí cualidad, ¿no es cierto? Hay un montón de marcas de galletas, ¿no es cierto? Por ejemplo, San Jorge, Margarita, ¿no? Phil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo no digo que una marca de galletas es, por ejemplo, raíz cuadrada de 9, ¿no? Y tampoco una marca de galleta es -8, ¿no? Entonces nada que ver, ¿no? A ver, otra pregunta más para continuar con la clase. A ver, si hablamos, por ejemplo, en este caso, a ver, si te hablo, a ver, de la temperatura, no, será una variable cualitativa o cuantitativa. Cuantitativa. Cuantitativa, correcto, claro, porque se representa con un número, ¿sí? ¿Ya? Se representa con un número, ¿no? Cuantitativa, claro, muy bien, ¿ya? A ver, una pregunta más. Si yo, por ejemplo, te hablo en este caso, pongamos a ver, eh, digamos, a ver, ya está, una pregunta sencilla. Si hablamos, por ejemplo, de lo que es, un ejemplo sencillo, ¿no? De la edad de una persona, ¿no? De la edad de una persona que, por ejemplo, nació el 25 de septiembre de 1990. Será una variable cuantitativa discreta o continua. Repito, si hablamos de una persona que nació el 25 de septiembre de 1990, esa edad, ¿qué será? ¿Qué variable será? ¿Cuantitativa discreta o continua? ¿Qué me dice? ¿Discreta o continua? La Continua. respuesta es continua. Alguien dirá, ¿por qué, profe? Vamos a explicar. Cuando nosotros, por ejemplo, nos preguntan la edad, acuérdate que el tiempo, a pesar que yo sigo hablando, sigue transcurriéndose. Digamos, esa persona que nació en el año 90, del año 90 al año 2000 son 10 años, del 2000 a 2010 son otros 10, son 20, del 2020 serían 30, ¿no es cierto? Y en este momento que estamos en el mes de junio, todavía no estamos en septiembre y todavía no puedo decir que tiene 31 años, ¿no? En este momento, esta persona tendría una cierta cantidad de ¿qué? De años, con cierta cantidad de meses, con cierta cantidad de días, horas, minutos, segundos, décimas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que yo, por ejemplo, el día 25 de septiembre ya cumplí 31 años y de ahí el tiempo para ella no pasa, ¿no? O sea, no es que yo me quedé en 31, sino pasan una cantidad más de de meses, días, horas, minutos, segundos, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, la edad de una persona entonces es una variable cuantitativa, sí, pero es continua, no es discreta, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, habiendo hecho la aclaración, continuamos entonces, ¿no? Muy bien. Entonces, había manifestado que los datos se pueden recolectar, ¿no? Se ordenan, pero vamos a ver cómo podemos presentar los datos, ¿no? Los datos, por ejemplo, pueden presentarse en lo que se conoce como una tabla de distribución de frecuencias. Vamos a imaginarnos que lo que hice fue, en este caso, eh, tomar las edades de un grupo de 20 personas. Mira, ya tenemos ahí las edades de esas 20 personas. Mira, 2, 3, 5, 6, 10, 12, etcétera, etcétera, hasta el 32. Ya tengo esas edades, ¿verdad? Ya tenemos esas edades. Con eso entonces vamos a ver lo que son algunos conceptos fundamentales, ¿no?, que utilizamos en estadística.
lo primero que vamos a ver en este caso sería lo siguiente. Mira, lo que dice acá en este caso, el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, jóvenes, sería la cantidad de datos, ¿no? En este caso, como son, para el ejemplo, 20 personas, cada una de estas 20 personas menciona o da su edad cuando se le pregunta. Entonces, para este caso, n vale 20, ¿no? Luego también vamos a ver en este caso lo que vendría a ser pues el alcance. El alcance, jovencitos, ¿qué cosa es? El alcance es un intervalo. Acuérdate que por álgebra, ¿qué es un intervalo? Es un conjunto de números senos, ¿no? En este caso de los reales. Pero mírame, este alcance va a ser un intervalo cerrado. ¿Qué significa cerrado? Que los valores que están a los extremos son considerados o son tomados, ¿sí o no? Este intervalo cerrado está formado por ¿cuál? Por el menor y el mayor de todos los datos. Si observas acá, mira, las ciudades van 2, 3, 5, 6 hasta el 32. ¿Cuál es la menor edad? 2 o menor dato. ¿Cuál es la mayor edad? 32, mayor dato, ¿cierto? Entonces, eso vendría a ser para nosotros el alcance, ese intervalo formado desde el menor dato hasta el mayor de todos, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a continuar entonces, chicos. Vamos a por acá entonces. Luego también tenemos este concepto, ¿no? Que dice rango o recorrido. El rango o recorrido, bueno, no es otra cosa que la longitud del alcance. La longitud de este intervalo es el alcance A. Entonces, para hallar la longitud o el tamaño de este alcance, se hace mediante la diferencia del menor y el mayor de todos los datos. Como el mayor de todos es 32 y el menor de todos es el 2, restamos y ese rango recorrido R vale 30, ¿no? Muy bien, eso sería para este caso. Muy bien, vamos a continuar entonces, ¿no? Ahí está, como mencioné, ¿no? El mayor dato menos el menor de todos, ¿no es cierto? Muy bien, continuamos. Bien, bien. Tenemos en este caso lo que vendría a ser el intervalo de clase, ¿no? El intervalo de clase, ¿qué cosa es? Es un intervalo que se obtiene cuando, cuando dividimos ese alcance, ese intervalo A grandote que tenía como extremos al menor y al mayor dato, a ese intervalo, ¿qué hacemos? Lo partimos, lo dividimos, ¿no? En este caso, formamos intervalos más pequeñitos, ¿no es cierto? Cada uno de ellos vendría a ser un intervalo de clase. Por ejemplo, nosotros podríamos dividir en 6 intervalos, ¿no? Ese alcance que obtuvimos hace un momento, ¿sí? ¿Se puede hacer eso? ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, acá, ¿no? Ahí lo tenemos. Como la menor edad era 2 y el mayor es 32, hemos separado en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, en este caso lo que hemos hecho es dividir en intervalos que tienen igual longitud, igual tamaño. Vamos a explicar, a ver. El primer intervalito que es de 2 a 7. ¿Qué significa este 2,7? Significa datos o edades mayores o iguales a 2, pero menores que 7. Siguiente. Mayor o igual a 7, menor que 12. Siguiente. Mayor o igual a 12, menor que 17. Siguiente. Mayor o igual a 17, pero menor que 22. Siguiente. Mayor o igual a 22, pero menor que 27. En este último intervalo tenemos edades mayor o igual a 27, menor o igual a 32. Vamos a explicar algo, mira, ve. Acá tú me dices, ¿no? 2, 7 y 7, 12. Tú me preguntarás, profe, ¿ese 7 está compartido por los dos intervalos? La respuesta es no. Cuando este primer intervalo dice mayor o igual a 2, menor que 7, ¿qué significa? Que en el primer intervalo que estoy señalando acá, en el primerito, el 7 no es considerado, pero en el siguiente sí. Mira el segundo y tercer intervalito. Acá sería mayor o igual a 7, menor que 12. En este segundo intervalo, el 12 no es tomado en cuenta, pero en el tercero sí. Observemos el tercer y cuarto intervalo. En el tercero, mayor o igual a 12, menor que 17. En
En el cuarto intervalo, mayor o igual a 17. Mira, ve, en este cuarto intervalo, el 17 sí se considera, pero en el tercero no, porque dice menor a 17. Y así sucesivamente con lo demás. Muy bien. Ahí tenemos mi primer intervalito que sería mayor o igual a 2, menor que 7. ¿No? Ese 2 para ese intervalo sería LI, el límite inferior, y ese 7 sería el L sub S, o también llamado límite superior. ¿De acuerdo? Muy bien. El ancho de clase, ¿qué vendría a ser? A ver, el ancho de clase es el tamaño de ese intervalito, y vendría a ser simplemente obtenido como la diferencia entre el límite superior e inferior de cada intervalo. Si yo tengo este intervalito de números mayor o igual a 2, menor que 7, de 2 a 7, ¿cuál es el ancho de clase? Fácil, simplemente lo que hacemos es restar, ¿no? 7 menos 2 daría 5. Esa es la longitud de ese intervalo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede en este caso? ¿No? Mayormente nosotros vamos a trabajar en los problemitas con intervalos que tengan igual longitud o igual ancho de clase. ¿No es cierto? En este caso, se va a decir que el ancho de clase es constante. ¿Por qué? Porque todos los intervalos son igual longitud, igual tamaño. Cuando eso ocurre, entonces se va a calcular de la siguiente manera. ¿Cómo? Ese ancho de clase que voy a obtener vendría a ser ¿qué cosa? El cociente entre el rango recorrido R, que ya hemos calculado, y K. K vendría a ser, en este caso, el número de intervalos que quiero obtener. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué son las marcas de clase? Las marcas de clase son los puntos medios de cada intervalo. Para hallar una marca de clase, lo que hacemos es calcular la semisuma de los extremos de cada intervalo. Por ejemplo, si tengo este intervalito cerrado en 2, pero abierto en 7, ¿cuál vendría a ser, pues, en este caso su marca de clase? Su marca de clase sería, pues, como ustedes observan, la suma de extremos entre 2. 2 más 7 es 9 y entre 2 sería 4,5. Este 4,5 se encuentra justamente en el medio, ¿no? En el centro de ese intervalo. ¿De acuerdo? Y así también puedes hallar para los otros intervalos que hemos hallado, ¿no?, en la anterior diapositiva. ¿De acuerdo? Ya acá como formulita, ¿no?, la marca de clase, ¿qué significa X sub I? X sub I significa marca de clase del intervalo del lugar I, ¿no? Si yo dijera, por ejemplo, X sub 1, marca de clase del intervalo 1, X sub 2, marca de clase del intervalo 2, X sub 3, marca de clase del intervalo 3, y así sucesivamente, ¿no? Será límite inferior más límite superior sobre 2. Bien, veamos entonces en este caso qué es lo que sucede, ¿no? Mira, de esas edades que hemos estado estudiando, ¿no? 2, 3, 5, 6, 10, 12, 12, 14, 16, 16, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, vamos a elaborar esta conocida como tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Mira, en esta primera columna tenemos los intervalos que ya hemos hallado, en la siguiente tenemos lo que son las marcas de clase, ¿no? 2 más 7 entre 2, 4,5. 7 más 2 entre 2, 9,5. 12 más 17 sobre 2, 14,5. Y así sucesivamente, como puedes observar, ¿no? Todos los intervalos de igual longitud. Vamos a estudiar acá los siguientes conceptos. A ver, acá tenemos lo que sería lo que es la frecuencia absoluta simple. La frecuencia absoluta simple, ¿qué significa? Que es la cantidad de datos que se tiene en el intervalo que ocupa el lugar I. Por ejemplo, acá mira, ve, ¿de dónde sale este f sub i 4? Este significa que en el intervalo de 2 a 7 se tiene 4 datos. Mira, ve, acá será, mira, ve, f sub 1 será 4. Ya ve, 2, 3, 5 y 6 están en este primer intervalito de 2 a 4. ¿Sí? Ahí está, mira, ve. Sí, mira, ve. 2, 3, 5 y 6 son mayores o iguales que 2, menores que 7. Por eso que acá aparece el 4. ¿Qué significa f sub 2? Frecuencia absoluta simple, ¿de cuál? Del segundo intervalo, un solo dato. ¿Cuál es?
Ahí está, mira, el 10. 10 es el único dato mayor o igual a 7 menor que 12. ¿Verdad? Muy bien. En el tercero tengo 6 datos. ¿Qué significa este 6 que está por acá? F sub 3, 6. 6 edades mayores o iguales que 12, pero menores que 17. Mira por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, mira, 12, 12, 14, 16, 16, 16. Justamente son 6 edades mayores o iguales que 12, pero menores que 17. F sub 4 es 2. Mira, ve. Observa aquí con atención. F sub 4 es 2. ¿Qué significa 12 edades mayores o iguales a 17, pero menores que 22? ¿De acuerdo? Mira, ¿cuáles serían esas edades mayores o iguales a 22? Mayores o iguales, perdón, a 17 menores que 22. 18 y 21. Acá está en amarillo. Ahora, ¿qué sigue? El F sub 5, ¿no? Que es 4. Vamos a poner por acá. Entonces, a ver, a ver, a ver. Ya ve. Él es el F sub 5. Lo que estoy marcando acá, ¿no? ¿Qué significa? 4 datos. 4 edades mayores o iguales a 22, pero menores que 27, ¿no? Entonces vamos a ver por acá, mira, ve. 22, 23, 24 y 25, ¿no? Son 4 edades mayores o iguales que 22, pero menores que 27. Profe, ¿acá no le puede poner 27? No, porque acá dice menor. Si acá no le toca 27, significa que en el intervalo siguiente sí se considera. Ahí tendríamos F6 que vale 3. F6 que es igual a 3. Mira por acá, en este cuadradito que estoy graficando. F6 es igual a 3. Eso significa 3 edades mayores o iguales a 27 hasta el 32. Ahí sí consideramos todo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ahí está, mira, 27, 29, 32. Ahí está. Ahora, vamos a ver en este caso lo siguiente, ¿no? Vamos a ver ahora en este caso lo que son las frecuencias absolutas acumuladas. Lo que está como F mayúscula sub i. Este F mayúscula sub i, ¿qué vendría a ser? El número de datos que se tiene hasta el cierto intervalo. Vamos a ver acá. Acá va a aparecer, ¿no? Ya, miren por acá. Algo que siempre se debe cumplir, que la suma de las frecuencias absolutas simples, ¿no? Las frecuencias absolutas simples, ¿no? Al sumarse tiene que cumplirse que la suma de todos ellos es igual a la total de datos. Vamos a ver acá lo que son las frecuencias absolutas acumuladas. Las frecuencias absolutas acumuladas es la suma de las frecuencias absolutas simples hasta cierto intervalo, ¿no? En este caso, si observamos, mira, por aquí, ¿no? Si observamos aquí, mira, a ver, F mayúscula 1 y F sub 1 son iguales. O sea, en el caso del primer intervalo, son iguales, mira, pero a partir del segundo intervalo, mira, ve, la frecuencia del primero más la frecuencia del segundo, 4 más 1 es 5, como parece acá, ¿no? ¿Y quién sería acá el F mayúscula 3? F mayúscula 3, que está por acá, sería la suma de las frecuencias absolutas simples del primero, más la del segundo, más la del tercero. Y eso llega a 11. ¿Cuál es la frecuencia absoluta simple? La frecuencia absoluta acumulada. Las mayúsculas son las acumuladas. ¿Qué significa? Hasta el cuarto intervalo, ¿cuántos datos tengo? Sería 4 más 1 más 6 más 2, y eso me sale 13. ¿Sí? Y de ahí sigue en este caso, a ver, un momentito. A ver, F5. F mayúscula 5 significa cuántos datos tengo hasta el quinto intervalo. Que sería 4 más 1 más 6 más 2 más 4, y eso sale 17. Y sigue F mayúscula 6, que sería la suma de las frecuencias hasta el sexto intervalo. En el caso del último intervalo se cumple que la frecuencia absoluta acumulada del último intervalo coincide con cuál, con el número total de datos. Mira, ve. Y si nos damos cuenta por acá, mira, ve, cada F mayúscula sale como un serruchito, mira, ve, mira por acá. Si observa la pantalla, mira, ve,
4 más 1, 5. Más 6, 11. Más 2, 13. Más 4, 17. Más 3, 20. O sea, para ya las frecuencias absolutas acumuladas, aplico esta reglita que se parece a la de un serrucho seno. Y de ahí también obtenemos lo que se conoce como las frecuencias relativas. A ver, las h sub i minúsculas son las frecuencias relativas simples. Las relativas simples, que son, jovencitos, son los cocientes obtenidos entre cada frecuencia absoluta simple y el total de datos. Por ejemplo, el h sub 1, que está por acá, es la relativa del primer intervalo. Sale como 4, que es su absoluta simple, sobre 20, que es el total de datos. 4 entre 20 sale 0,2, y eso es lo que aparece acá primero. El h sub 2, que sería segundo intervalo, tiene un dato, y eso lo dividió entre total, que es 20, y eso sale 0,05. El h sub 3 sería el tercer intervalo, tiene 6 datos entre 20. 6 entre 20 sale 0,30. ¿Quién es el h sub 4? Entonces sería 2, que es el número de datos que tiene, el cuarto intervalo, entre el total, que es 20. 2 entre 20 sale 0,10. H sub 5, que sería el número de datos que tiene el quinto intervalo, que es 4, y eso lo divido entre el total, que es 20, y sale 0,20, como está acá, mira, ve. Y el H sub 6, 6 datos que tiene el sexto intervalo, entre el total, que son 20. 3 entre 20 sale 0,15. ¿No es cierto? Mira, ve, 0,2, 0,05, 0,030, 0,10, 0,20, 0,15. ¿Sí o no? Ahí está. Muy bien. Entonces, lo que sucede acá es lo siguiente, ¿no? Como puedes observar. Mira, ve. Ahora, estos decimales también yo los puedo convertir a porcentaje. ¿Cómo? Bien sencillo. Este 0,20, si yo lo multiplico por 100%, se convierte en 20%. ¿Qué significa? Que H1, 0,20, significa que hay un 20% de datos, ¿no? De 2 a 7. 0,05% sería 5. O sea que en el segundo intervalo, que va de 7 a 12, hay un 5% de datos. 0,30 por 100% sería 30%. En el tercer intervalo, o sea, en el que va mayor o igual a 12, pero menor que 17, hay un 30% de datos. Y similar a los otros casos. En este caso, no. A ver, primero, segundo, tercero, cuarto intervalo. Su relativa es 0,10. Y este 0,10, ¿qué vendría a ser? En este caso, eh, vendría a ser pues simplemente que hay un 10% de datos, ¿no? De edades mayores a la de 17, pero menor que 22. H sub 5 es 0,20. En el quinto intervalo su relativa es 0,20, ¿no? Multiplicándolo por 100 sale 20%. O sea que hay un 20% de datos de edades, ¿no? Mayor o igual a 22, pero menor que 27. En el H sub 6, ¿qué sería? 0,15 por 100% sería 15%. En este sexto intervalo, que es edades de mayores o iguales a 27 a 32, entonces un 15% tiene estas edades, mayor o igual a 27, menor o igual a 32. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, las H mayúsculas son las relativas acumuladas. Estas relativas acumuladas, si tú observas acá, se obtienen de la misma forma como se obtuvieron las absolutas acumuladas. Mira, en el primer intervalo 0,20, 0,20. Y mira ese ruchito, mira, 0,20 más 0,5, 0,25. Este es el H mayúscula 2. El H mayúscula 3 sería 0,55, que sería 0,25 más 0,30, 0,55. H mayúscula 4 sería 0,55 más 0,10, y eso sería 0,75. H mayúscula 5 sería 0,65 más 0,20, sale 0,85. El H mayúscula 6 sería 0,85 más la relativa simple del sexto intervalo sería 0,85 más 0,15, y eso me daría la unidad. Entonces, siempre se cumple que la relativa acumulada del último intervalo
es igual a 1. Eso siempre se debe cumplir. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a, en este caso, limpiar la pantalla. Muy bien. Entonces, algo que nosotros eh, no debemos de olvidar es que las relativas acumuladas, las h sub minúsculas, siempre suman la unidad. Y que en este caso, como vamos a volver acá a ver, cada relativa simple era su frecuencia absoluta simple entre el total de datos, este n que está dividiendo lo puedo pasar a multiplicar al otro lado. Y obtenemos lo siguiente. Ahí está, ¿no? La frecuencia absoluta simple de un intervalo, ¿a qué es igual? A su decimal o a su relativa simple multiplicado por ¿cuánto? Por n, que es el total de datos, o también conocido como tamaño de la muestra, o universo de datos. ¿De acuerdo? Bien. No se trata tanto de memorizar, pero no simplemente de hallar relación entre cantidades de datos. ¿Sí? Bien, hasta acá entonces, hasta acá entonces hubiese alguna duda, consulta, preguntita. ¿Ninguna? ¿Hasta acá alguna duda? No. Bien, entonces lo que vamos a pasar a ver en este momento es ya algunos ejercicios, ¿no? Para poder ya eh, familiarizarnos más con el tema. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, antes que me olvide, las frecuencias absolutas acumuladas también se pueden hallar de una manera parecida a la anterior, ¿no? El h mayúscula sub i, ¿no? Su relativa acumulada multiplicado por el número de datos sale la absoluta acumulada. Muy bien, entonces ya viendo pues en este caso que con ejercicios se aprende un poquito más, vamos a este bloque de actividades. Vamos a completar una tablita que está por acá. Eso corresponde al tiempo de servicio de un grupo de 50 obreros, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ahí tenemos esa tablita, ¿no? Muy bien. Año de servicio, ¿no? Acá sería mayor o igual a 10, menor que 15, mayor o igual a 15, menor que 20, mayor o igual a 20, menor que 25, y así, ¿no? Hasta el último intervalito. Vamos a ver entonces, ¿no? En la tabla, ¿qué se conoce? Mira, vamos a poner acá con anotaciones. Acuérdate que este es el primer intervalo, el segundo, tercer intervalo, el cuarto intervalo, el quinto intervalo, el sexto intervalo y el séptimo intervalo. Son 7 intervalitos. ¿Qué se conoce? Mira, ve. Se conoce las frecuencias, los f minúsculas sub i, acuérdate que son las absolutas simples. O sea, el primer intervalo con año de servicio de 10 a 15 tiene 8 datos. El tercer intervalo, 2 datos. El cuarto intervalo tiene 3. El sexto intervalo tiene 5 datos y el séptimo tiene 10. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver entonces, mira, si nos damos cuenta, tenemos que en el segundo intervalo su frecuencia absoluta acumulada vale 20. ¿Este 20 de dónde sale? Este 20 sale, mira, si te fijas, ¿de qué? De F1, que es 8, más F2, que está por acá. Dime, 8 más cuánto me sale 20. Al ojo, a ver. 8 más cuánto. 12. 12, ¿no? Ahí está. Mira, ve, acá, acuérdate que solamente se repite, ¿sí o no? Entonces acá, ya está, 12, ¿no es cierto? Muy bien. Bien. Ahora, si nos damos cuenta, mira, ve, en el tercer intervalo que va de 20 a 25, tenemos 2. Pero se puede completar lo que está, se puede completar las acumulaciones. Mira, ve, 20 más 2, 22. 22 más 3 sale tanto y así, ¿no? Como un serruchito, ¿no? Muy bien. Entonces, mira, ve, aplicamos el serrucho, ¿no? 8 y 12, 20. 20 más 2 sale, ¿cuánto? 22. 22 más 3 sale 25, ¿sí? Eso quiere decir que hasta el cuarto intervalo ya tengo 25 datos, ¿no es cierto? Mira, vamos a hacer un artificio. Vamos a hacer un artificio. ¿No? Mira, vamos a hacer un artificio. Mira, hasta el cuarto intervalo, mira,
Hasta ahí ya tenemos 25 datos, ¿sí? Ya, o sea, 8, 12, 12, ya tengo 25 datos. Pero no sé cuántos datos tiene el quinto intervalo. Dejemos eso de lado. Mira, del primer intervalo al cuarto intervalo son 25 datos. Dime, este 25 más 5, ¿cuánto me sale? 30, ¿sí o no? Más este 10, ¿cuánto me sale? 40, ¿verdad? O sea, ya tengo 40 datos. Como acá la pregunta dice que son 50 obreros, o sea, son 50 datos, ¿qué significa? Que acá cuando tiene que haber 10, ¿no es cierto? Acuérdate que la suma de las frecuencias absolutas simples tiene que dar el número total de datos, ¿no? Muy bien, entonces volvamos a la pregunta, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces, a ver acá, a ver, ahí está, justo lo que te dije, ¿no? Ahí tiene que haber 10. 25 más 10, 35. Más 5, 40. Más 10, 50. Ahí está, mira, ve. Ya hemos completado parcialmente esa tabla, ¿sí? Muy bien. Ya tenemos las absolutas acumuladas, ¿no es cierto? Y algunas absolutas simples que faltaron. Las H sub i, no se olviden que sale dividiendo cada absoluta simple entre total de datos. O sea que en el H sub 1 tendré 8 entre 50, H sub 2, 2 entre 50, H sub 3, 2 entre 50, H sub 4 sería 3 entre 50, H sub 5, 10 entre 50, H sub 6, 5 entre 50 y H sub 7, 10 entre 50. ¿Sí o no? Mira, a ver, 8 entre 50, 0,16. 2 entre 50, 0,24. 2 entre 50, 0,04. 3 entre 50, que es para el cuarto intervalo, 0,06. H sub 5 sería 10 entre 50, 0,2. Y H sub 6 sería 5 entre 50, sería 0,10. ¿No es cierto? Estos valores los puedes copiar acá. ¿Sí o no? Y bueno, también tendríamos para el séptimo intervalo, o sea, sería 10, que es su absoluta simple, sobre total que es 50, ya está, ¿no? 0,20. Mira, ahí está, mira, todo lo que hemos calculado acá debajo lo estamos colocando en la tabla. ¿Está bien? Muy bien, listo. Entonces ahí creo que ya no había ningún problema, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya está el total de datos. No te olvides, las relativas simples, todas sumadas tiene que dar 1. Ya, ya hemos completado la tabla. Ahora, las H sui, ¿no es cierto? Las acumuladas. Mira, en el caso del primer intervalo, su relativa simple y la relativa acumulada son iguales. En el caso únicamente del primer intervalo, la absoluta simple y la absoluta acumulada son iguales. Mira, a ver, apliquemos la regla de serrucho. 0,16 más 0,24, 0,40. Más 0,04, 0,44. Más 0,06, 0,5. Más 0,20, 0,70. Más 0,10, 0,80. 0,80 más 0,20, 1. ¿Está? ¿Listo? Ya hemos en este caso pues completado la tabla. ¿No es cierto? Ya hemos completado la tablita. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver es ya eh, en lo que nos indica la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, las preguntas que me plantean están en base a qué? En base a la tabla, ¿no es cierto? En base a la tabla. En la primera pregunta dice, ¿no? ¿Cuántos obreros tienen menos de 20 años de servicio? ¿Qué significa menos de 20? Menos de 20, ¿qué significa? Tiempo de servicio o años de servicio menores que el 20, o sea, 19, 18 o menos. Y si nos fijamos en la tabla, los que tienen menos de 20, ¿quiénes son? Los que tienen de 10 a 15 años de servicio, que son 8 personas. Como dice menor que 20, ¿quiénes también tienen años de servicio menores que 20? Lo que sean mayores iguales a 15, pero menores que 20. Y son 12 personas. Entonces, como la pregunta dice, ¿cuántos obreros tienen menos de 20 años de servicio? ¿Qué hacemos? Los que tienen menos de 20 años de servicios, ¿quiénes son? Los que tienen mayor o igual a 10, pero menor a 15, junto a los que son mayores o iguales a 15 años de servicio, pero menores que 20. O sea, sería acá 12 más 8, 20, ¿no es cierto? 20, son 20 personas. ¿De acuerdo? Son 20 personas, ¿no? Acá tiene que decir personas, no años, ¿de acuerdo? Son 20.
Bien, entonces, con respecto a esta parte, ¿está claro entonces? ¿Alguna duda, preguntita? Los que tienen menos de 20, no, años de servicio son los que tienen mayores o iguales a 10, menores a 15, más los que tienen tiempo de servicio mayor o igual a 15, pero menor que 20, o sea, 8 más 12, 20, ¿no es cierto? Muy bien. Siguiente pregunta dice, ¿no? Halle la frecuencia absoluta de los trabajadores que tienen 40 años o más de servicio. A ver, ¿quiénes tienen 40 o más años de servicio? Fíjate en la tablita, ¿no? Que estaba, pues, ¿quiénes tienen 40 o más años de servicio? A ver, si vemos esa tablita, mira, a ver. Busca 40 o más. No es el primero ni el segundo. Sería en el último, si no. Los que tienen 40 o más años de servicio son los que tienen 40 años de servicio mayor o igual a 40 hasta 45, si no. Entonces, a ver, vamos a volver a esa diapositiva, ¿no? A ver, muy rápido. Ahí está, ¿no? Entonces, la frecuencia absoluta de los trabajadores que tienen 40 o más años de servicio serían de 40 a 45, ¿sí? ¿No? Y lo que está acostadito era su frecuencia absoluta simple, o sea, ¿cuántos trabajadores tienen 40 o más años de servicio? Acá la respuesta sería 10. La respuesta sería 10. A ver, entonces yo les pregunto acá, ¿está claro? ¿Se entiende, se comprende? Cuando me hablan de frecuencia absoluta simple, o simplemente frecuencia absoluta, es número de datos, ¿no? Del intervalo. ¿Hasta acá alguna duda, preguntita? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien, entonces vamos a continuar. Siguiente. A ver, dice entonces, hay la frecuencia relativa de los trabajadores que tienen de 30 a menos de 35 años de servicio. Como dice que tienen de 30 a menos de 35 años de servicio, ese 30 a 35 lo buscamos en la tabla, ¿no? ¿Qué significa mayor o igual a 30, pero menos que 35 años? Entonces, vamos a la tablita. De 30 a menos de 35 años de servicio. Entonces, eso significa mayor o igual a 30, menos que 35. A ver, sería aquí, ¿no? Mayor o igual a 30, menor a 35. Entonces sería en este intervalo, ¿cierto? Pero dice su relativa. ¿Cuál es la relativa simple? Las H sub I. Y sería entonces lo que estamos marcando en la pantallita, ¿no es cierto? Sería en este caso 0,20. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a volver a la pregunta. A ver, era la tercera, ¿no? Frecuencia relativa de los trabajadores que tienen de 30 a menos de 35 años de servicio. En este caso sería la relativa, ¿no? La relativa. Muy bien. Entonces, según la tabla, ahora en este caso sería, eh, mira, dice, ¿no? F4 más H sub 2 minúscula más F mayúscula 3 más H 30, H sub 5, ¿no? ¿Qué significa esto? Vamos a traducir. Eso significa lo siguiente, ¿no? ¿Qué significa entonces, en este caso, el F4? Dijimos que es el número de datos del cuarto intervalo, minúscula, ¿no? El H sub 2 sería la relativa simple del segundo intervalo. O sea, la cantidad de datos del segundo intervalo sobre el total de ellos. F3, ¿qué sería? La cantidad de datos que tengo hasta el tercer intervalo. O sea, F minúscula 1 más F minúscula 2 más F minúscula 3. ¿No es cierto? Y luego acá sería H mayúscula 5. O sea, la relativa acumulada del intervalo número 5. ¿No? Entonces, vamos a buscar eso, ¿no? En este caso la tablita, ¿cierto? Según la tablita, el F4 sería 3, ¿no?
O sea, tengo tres datos en el cuarto intervalo. El h sub 2 sería 0,24. Ese 0,24 sale de dónde? De dividir el número de datos del segundo intervalo entre el total de ellos. Eso ya lo calculamos antes, ¿no? F mayúscula 3, ¿qué sería? F minúscula 1 más F minúscula 2 más F minúscula 3. Y eso aparece en la tabla. Y en la tabla te va a aparecer 22. ¿No es cierto? Y la relativa acumulada del quinto intervalo. La relativa acumulada del quinto intervalo, ¿cuánto es? La relativa acumulada sería en este caso el h sub 1 minúscula más h sub 2 más h sub 3 más h sub 4 más h sub 5, ¿sí? Y eso según la tabla sería 0,70. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a ver acá. Todo eso sale de aquí, ¿no? Todo eso sale acá, ¿no? Entonces, h sub 5, mayúsculas, 1, 2, 3, 4, 5. Acá está, mira, todo sale de acá, ¿no es cierto? Todo sale de acá, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a volver entonces. Ahí está. Como piden la suma, bueno, sería no, sería 3 más 0,24 más 22, ¿no? Más 0,60, ¿no? Bueno, 22 más 3 sale 25, 25 más 0,24 sale 25,024, 25,024 más 0,70 sale 25,94, ¿no es cierto? Y bueno, en la 5 nos dice, hay el porcentaje de obreros que tienen menos de 30 años de servicio. Ojo, menos de 30 años de servicio. Entonces, como dice menos de 30 años de servicio, ¿qué hacemos? Menos de 30. A ver, vamos a la tabla. Primero buscamos el 30, ¿no? A ver, vamos a buscar el 30. Dice de 30 menos, mira, ve. El 30 acá aparece, ¿sí o no? Mira, ve. Si fuera de acá para abajo sería de 30 más, pero eso no nos piden. Piden menos de 30. Lo que son menos de 30 están hacia acá, mira, ve. Lo que estamos acá marcando con flechas serían los que tienen menos de 30. Como ellos son los que tienen menos de 30, entonces los que son menos de 30, ¿quiénes son? Los que tienen de 10 a 15, más los que tienen de 15 a 20, más los que tienen de 20 a 25 y más los que tienen de 25 a 30. O sea, voy a sumar 8 con 12, con 2 y con 3. Pero no dice cantidad, dice porcentaje, ¿sí o no? Entonces, cuando habla de porcentajes, ¿no? ¿A qué nos hace recordar? A las relativas simples. O sea, lo que voy a tomar en cuenta acá sería lo que estamos marcando en la pantalla. Acuérdate que las relativas simples se pueden llevar a porcentajes, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces volvamos a la pantallita de la quinta pregunta, ¿no? A ver, como acá dice porcentaje, entonces veamos, ¿no? Justamente lo que marqué en la anterior diapositiva, acá está, mira, eso que se estudió está ahí. Para eso necesitamos las relativas, ¿sí? De 25 a 30, 0,5, ahí está. Entonces, las relativas simples las hemos sumado. O sea, las relativas simples de 10 a 15, más de 15 a 20, más de 20 a 25, más de 25 a 30, sus relativas de él, de él, de él y de él suman, dice 0,5, ¿no? Y ese 0,5 se tiene que pasar a porcentaje. Entonces, ¿cómo convierto un decimal a porcentaje? Pasar un decimal a porcentaje sería como multiplicándolo por el 100%. ¿Cuánto es 0,50 por el 100%? Eso te va a dar 50%. ¿De acuerdo? Eso va a dar entonces 50%. ¿Sí? ¿Quieres verificar? No hay ningún problema. Vamos a verificar acá, ¿no? Entonces, volvemos y mira, ve, justamente es lo que te decía. De acá para acá son los intervalos estudiados, pero como dice en porcentaje, lo que está acá marcadito, mira, 0,16 más 0,24 más 0,04 más 0,06, justamente sumando sale esa cantidad que está acá, mira, ve, 0,5.
Y desde 10 a 30 hay como 0,5, o sea, 50% de personas, ¿no?, que tienen menos de 30 años de servicio. O sea, todo está acá, en las relativas, ¿no? En este caso las simples, y obtengo esta acumulada. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso sería con respecto a este bloque. ¿De acuerdo? Vamos a pasar entonces con más ejercicios. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien. Ahora sí ya sigue lo que vendría a ser a lo que a ustedes ya quizás les interese un poquito más, ¿no? Lo que es el bloque de la dirigida. ¿Sí? Parecido a lo que se vio, ¿no?, en la actividad, ¿no? Si hay espacios vacíos en la tabla, se tiene que completar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hice en este enunciado? En la siguiente tabla se muestra la estatura de un grupo de 1000 alumnos de secundaria del colegio AP. Y mira, estaturas, ¿no? De 1,50, mayor o igual a 1,50, menor que 1,55. Siguiente. Mayor o igual a 1,55, menor a 1,60. Siguiente. Mayor o igual a 1,60, menor que 1,75. Siguiente. Mayor o igual a 1,75, menor que 1,70. Y en el último intervalo, de 1,70 en adelante, ¿cierto? Ahí está. Mayor o igual a 1,70, ¿no? Hasta 1,75. Bien. Son 1000 alumnos. ¿Qué se observa? Mira, ve, lo que está por acá, ¿qué vendría a ser? El F sub 1, ¿sí o no? Mira por acá. Lo que está acá, F200, es el F sub 1, la frecuencia absoluta simple del breve intervalo. La frecuencia absoluta simple del breve intervalo. O sea que en el primer intervalo, acá ponemos primero, en el primer intervalo hay 200 datos, ¿no es cierto? Lo que aparece acá, el 600, ¿qué vendría a ser? Como está en las acumuladas, esta es la frecuencia absoluta acumulada del tercer intervalo. O sea que hasta el tercer intervalo tengo 600 personas. Esto que está por acá, ¿qué cosa es? Vamos a poner acá, H sub 1 sería aquí. Entonces este 0,10 sería en minúsculas el H sub 2. Mira, ve, primero, segundo, tercero, cuarto intervalo. Esta es la relativa simple del cuarto intervalo. O sea, H minúscula sub 4. ¿Sí? Muy bien. Entonces se tiene que completar, ¿no es cierto? Ya. Por lo pronto acá tenemos pi, ¿no es cierto? Mira, ve, si yo tengo el total de datos y tengo la relativa simple de un intervalo, puedo hallar su absoluta simple. O sea que lo que va por acá en el mouse, ¿qué sería? 0,10 por 1000, ¿sí o no? Bueno, las relativas simples sabes que suman 1. Entonces acá voy a tener el f sub 2, ¿no? Acá voy a tener el f sub 2. Ya, acá tiene que estar, entonces como te dije, el f sub 2. A ver, un momentito. Ya. Entonces lo que estoy acá marcando será el f sub 2. Y ese f sub 2, ¿quién es? Su relativa simple, que es 0,10, y eso multiplicado por 1000. ¿Y eso cuánto nos sale? 100. O sea que acá en este F2 va 100. Ahí está, mira, ve. F2 vale 100. Ahí está. Muy bien. Ya lo desaparecemos. ¿Qué más? A ver. Mira, 200 F1. 100 por acá. 200 más 100 será 300. O sea que acá, para que llegue a 600, tiene que haber acá 300. ¿No? Ahí está, mira, ve. 300. Para saber cuántos datos hay acá. Para poder saber cuántos datos hay acá, sabemos que la relativa del cuarto intervalo sale 0,15. Entonces, acá tiene que ir que F4, ¿sí o no? Donde está el mouse tiene que ir un F4. ¿Quién es este F4? Su relativa simple, que es 0,15 multiplicado por 1000. Y 0,15 por 1000 nos sale 150, mira, ve. Ahí está, 150. Ya está, mira, ve. Démonos cuenta de algo, ¿no? 200 más 100 es 300, más 300 va a 600. 600 con serruchito más 150 sería 750. ¿Cuánto le falta a 750 para 1000? Tengo que hallar lo que va acá, ¿sí o no? Ya, a 750. A 750 más lo que va acá, tiene que darme 1000. Él es 250. Las absolutas simples
ya las hemos completado, ¿no es cierto? Vamos a ver qué más nos falta, ¿no? Para poder completar la pregunta, ¿sí? Muy bien. Entonces, continuamos, ¿no? Muy bien. Ahí está el 1000, ¿no es cierto? Ahí simplemente está 200 más 100, 300, 600 más 150. Ya está. Esa partida la completamos. Bien. Entonces, a ver, veamos, ¿no? Ya. Vamos a completar las HSUI. Si acá tengo 200, 200 entre 1000 sale 0,20. Y acá tengo el 300, que es la frecuencia absoluta simple del tercero. Ese 300 lo divido entre 1000 sale 0,30. Y 250 sobre 1000, 0,25. Ya está, tienes todo, ¿no? Ya tenemos las absolutas simples, las absolutas acumuladas y las relativas simples. Ahora sí, en base a lo que tenemos, contestamos las preguntas. Dice, ¿cuántos alumnos miden de 1,6 metros? Dice, ojo, veamos, ¿ah? ¿Cuántos alumnos? Dice, menos de 1,6. A ver, buscamos el 1,6. Mira, ve. Si tomamos acá, no puede ser, ¿por qué? Porque acá sería de 1,6 a más, ¿no es cierto? Yo no quiero eso. Yo quiero de 1,6 a menos. Entonces, ¿qué hacemos? Acá no, pero acá sí, mira, ve. Acá mira, 1,6. Dice de 1,6, como dice menos, ¿qué significa? Lo que está menos está, nos damos cuenta hacia arriba, sino. ¿Qué significa? Como piden menos de 1,6, ¿cuántos alumnos son? ¿Qué significa? Los que son de 1,50 a 1,55 más lo que tienen de 1,55 a 1,60, ¿cierto? O sea que voy a tomar en cuenta a este 200 y este 100, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces quedaría de esa manera. Muy bien. Entonces vamos a la pantallita. Justamente lo que hemos acá marcado, ¿no? Esta anotación, lo hemos puesto a este lado, ¿no? Para que se logre visualizar. Entonces, los que tienen menos de 1,60, ¿quiénes son? Los que son mayor o igual a 1,50 y menor a 1,55, más lo que son mayor o igual a 1,55 metros, pero menores a 1,60. O sea que estas dos cantidades se deben sumar. Y la respuesta, como puedes observar, sería 300. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eh, en este caso, ¿alguna duda, pregunta? ¿Tienen alguna preguntita acá, chicos? ¿Ninguna? ¿Queda claro esta número uno de dirigida? ¿Queda claro entonces? ¿Alguna duda? No. Muy bien. Repito, no, todo está en base a la tabla. Todo está en la tabla. ¿Ya? Todo está en la tablita. Muy bien. Entonces, esas anotaciones eran para la primera pregunta. Veamos la segunda pregunta, ¿no? En la segunda pregunta ya nos pide con porcentaje, ¿no? Dice, ¿cuál es el porcentaje de alumnos que miden 1,65 o más? A ver, 1,65 o más. ¿Cómo sería? A ver, 1,65 o más. A ver, ¿en qué intervalo encontramos 1,65 o más? A ver, vamos a la tablita. En el primero es de 1,55 o 1,50. No. Segundo, 1,55 o 1,60. Tampoco. Acá puede ser. Acá es mayor o igual a 1,60, pero menor a 1,65. Menor a 1,65. Yo no quiero eso. La pregunta dice 1,65 o más. ¿Y eso dónde corresponde? Al, al intervalo cuarto, no. Mira, 1,75 a 1,70. De 1,65 a 1,70 son mayores a 1,65, sí. Entonces acá ponle un check. Pero solo son ellos. Mira, acá dice 1,65 o más. ¿Ah? Si dijese de 1,65 a 1,70, solamente nos quedaríamos con ese intervalo. Pero como dice a más, ¿qué significa? Los que también miden más de 1,60 son los que miden 1,70, 1,75, 1,74, 1,77. ¿Sí o no? Entonces, los que también cumplen la condición son ellos, mira, ve, los de 1,70 a 1,75. ¿Sí? ¿Qué significa? Como dice porcentajes, allá, como habla de porcentajes, ¿qué significa? Tenemos que examinar las relativas, ¿no es cierto?
las relativas simples. O sea, este 0,15 y este 0,25. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, juntando esos dos, podemos obtener el porcentaje. Muy bien, entonces colocamos acá, ¿no? De 1,65 a 1,70 y de 1,70 a 1,75. ¿No es cierto? Ahí está. Muy bien. Entonces, acá tenemos, si habláramos de cantidad, sería 150 más 250 sería 400. ¿No? A ver, vamos a ver acá. Entonces, ¿cómo sería por acá, chicos? Ahí está, ¿no? 400, ¿no? Pero ese es el número de personas. Pero como dice porcentaje, ya pues, como habla de porcentaje, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Como habla de porcentaje, entonces, ¿cómo sería? 400. Vamos a poner acá, a ver, 400. Bueno, ahí está, ¿no? 400. ¿Sobre cuánto? ¿Cuántas personas son en total? Son 1000, ¿no es cierto? Ya. 400 sobre 1000. Y eso lo multiplicamos para que dé porcentaje por el 100%. Por el 100%. Ahí está. Entonces acá, bueno, en este caso sería acá dos ceros, con dos ceros desaparece, un cero aquí y un cero acá, sale 40%, y eso sería en este caso, ¿cuánto? 40%. Entonces acá la respuesta sería 40%, ¿no? 40%. Muy bien, sería 40%, porque dice porcentaje, ¿no? 40%. Muy bien, veamos entonces, en base a esa misma tablita, vamos a, en este caso, hallar lo siguiente, ¿no? Según esta pregunta dice, hay que hallar F1 menos F4 sobre H sub 5, ¿no? Muy bien. Dice entonces F minúscula 1 menos F minúscula 4 sobre H sub 5, ¿no? Muy bien. Entonces, veamos, ¿no? Vamos a ubicar eso en la tabla. F sub 1, acá está, mira, ve. L es F sub 1. Ya. F sub 4, minúscula, acá está. O sea que ellos dos se restan. Se restan y ese resultado se divide entre el H relativo 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Su relativa sería 0,25. O sea que ellos que están acá se restan y ese resultado se divide entre 0,25. ¿No es cierto? Vamos a ver acá. Mira, 200 ya está. 150 ya está. Eso lo divido entre 0,25. Sale 50 entre 0,25. ¿Cuánto es 50 entre 0,25? Divides, te va a dar 200. Ya será la tercera preguntita. ¿Ok? Muy bien. Ahora tenemos ese pequeño gráfico y de ese gráfico no vamos a resolver estas preguntas, ¿no? La 4 y la 5. Muy bien, entonces acá sería lo siguiente, ¿no? Tenemos este gráfico. Mira, ve, en este eje horizontal tenemos estaturas. Mira, ve, les explico. Mira, ve, acá tenemos estaturas, ¿no? Acá puede ser, mira, de 0 a 120, 30 personas. De 120 centímetros a 140 son 50. De 140 a 160, 70 personas. De 160 a 180, 50 personas. Y de 180 a 200 sería, acá está, mira, 40 personas, ¿no? Ya está. Simplemente hay que guiarse, ¿no es cierto? Muy bien. De acuerdo a esa tablita, entonces, vamos a responder lo siguiente, ¿no? Dice, en este caso, ¿cuántas personas miden más de 1,20 m? Pero acuérdate que 1,20 m, ¿cuánto es en centímetros? ¿Cómo convierto metros a centímetros? Para convertir metros a centímetros sería multiplicar por 100. ¿Cuánto es 1,20 por 100? Sale 120, ¿sí? O sea, 1,20 m sería 120 centímetros. ¿Cuántas personas miden más de 120 centímetros? Entonces, en este caso, como ya está acá ordenadito,
Si quiero saber cuántos miden más de 20 centímetros, ¿qué hago? Ubico el 120. O sea, de 120 a más sería en la dirección que estoy graficando. De 120 a más sería en este caso, ¿no? De 120 a más sería para la derecha. O sea, serían los que vienen de 120 a 140, los que vienen de 140 a 160, los que vienen de 160 a 180, más los que vienen de 180 a 200. ¿Sí o no? Ahí está. Así es fácil, chicos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a continuar. A ver, ¿cómo sería en este caso? De 120 a 140. 50. De 140 a 160, ¿cuántos son? 70, ¿verdad? Todo sale del gráfico. De 160 a 180, a ver, 180, vamos a la alturita, son 50 personas. Y a eso finalizamos con lo que va de 180 a 200. Cuando son de 180 a 200, mira que el grafiquito sería 40, ¿no es cierto? Mira acá la rayita. Ya está. Entonces, todos ellos sumados son las personas que miden de 1,20 a más, ¿no? Comunique la pregunta. Sumamos todo, 50 más 50, 100, más 70 y más 40, ¿no? Sale 210 personas. Y para finalizar, tendríamos lo siguiente. ¿Cuál es la frecuencia relativa de las personas que miden entre 1,40 y 1,80? A ver, 1,40 a 1,80. Entonces, vamos otra vuelta a la tablita. Dice 1,40 a 1,80, ¿no? A ver, ubica, acuérdate que 1,40 metros es que 140 centímetros, ¿no es cierto? Y 1,80 metros sería 180 centímetros, ¿no? O sea, ¿cuál es la frecuencia relativa de las personas que miden de 140 centímetros a 180 centímetros? 140 centímetros está por acá, mira, ve. Y 180 centímetros sería acá. O sea, vamos a sumar las relativas de qué? De este intervalo y de este otro, ¿sí o no? De esos dos sumamos sus relativas, ¿no? ¿Cuál sería la relativa de 140 a 160? Sería 70, ¿no? Entre el total de personas, ¿no? Y en ese caso, ¿cuál sería la relativa de 1,60 a 1,80? Sería 50 personas entre el total, ¿no es cierto? Necesitamos entonces también el total de personas. Y eso a ver cómo lo hallamos. Bueno, sería fácil, ¿no? Vamos a ver por aquí. Ya está, ¿no? De 140 a 180 centímetros, ¿no? Ya, de 140 a 160 son 70 personas. De 160 a 180 son 50 personas, ¿sí o no? O sea, son hasta ahí 120, ¿no? Ya, hasta ahí son 120 personas. Eso vamos a dividirlo entre cuánto? Entre el total de personas. A ver, de 0 a 120 serían 30, de 120 a 140 son 50, de 140 a 160 son 70, ya está escrito, de 160 a 180 son 50 personas, o sea, la cantidad de personas sería la alturita, de 180 a 200 serían 40 personas, ¿no? Entonces, si eso lo divido, entonces sería así, ¿no? 120 por 40 sale 0,5. Y esa sería la respuesta, ¿sí? Bien, chicos, sería todo por el día de hoy. Pasen a desarrollar su temático, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ah, su temático, Sí, ya está profesor. activado ya. Ok, Ah, su profesor. temático. Muy bien.
Profesor, ¿me podría reactivar el temático? Se me salió, por favor. Ok, apellido. Porras.